Hola querida audiencia, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy 7 de mayo del 2025. Ya vemos cómo en la plataforma, en los diferentes canales TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, venimos con diferentes videos, todos pues con el propósito de ir tejiendo ese pensamiento estratégico que nos permita ir teniendo puntos de vista, ideas, perspectivas, cuestionamientos y aportes que espero pues en gran medida sean importantes para ustedes, eh, para todo lo que tiene que eh, ver con personas que en estos momentos son empleados, son emprendedores, son empresarios o están pues viviendo toda esa experiencia del empresarismo, y también para los que ya tienen empresas u organizaciones muy consolidadas y establecidas. El día de hoy es importante hablar de metodologías de trabajo y estilos de trabajo. Y para esto es importante relacionar esta frase o eso que acabo de mencionar con otras grandes teorías, o digámoslo, eh, conceptos que dentro de lo que es la administración clásica y moderna se han venido trabajando a lo largo del tiempo por las empresas, por los autores, por los profesionales en todo este tema o en las ciencias administrativas, pero que de pronto se han desgastado o han tomado ideas o maneras de transmitir esto dentro de las culturas organizacionales, por más pequeño o grande que sea el negocio, y no lo han hecho de la manera indicada, eh, por varias razones que ya les voy a comentar. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que vengo a hablarles sobre metodologías de trabajo y estilos de trabajo? Hay básicamente tres cosas muy grandes e importantes. Lo que es el tema de la mejora continua, lo que es todo el tema o enfoque o teoría de procesos, y una parte también importante que conforma, digamos, la administración como ciencia, que es el ciclo PODC, ¿cierto? Que es uno de los pilares por los cuales también incluso se establece como ciencia en cuanto a lo que tiene que ver mucho en organización y dirección. Pero más que hablar de mejora continua, de enfoque de procesos, de teoría de procesos o ciclo de PODC, que digamos es lo que han venido muchos autores y las mismas áreas incluso de formación o de potencialización del talento, eh, y algunos libros han venido pues de pronto ya desgastándose, es finalmente metodologías o estilos de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O de qué se trata este concepto? Resulta que es necesario hacer aquí una comparación, o traer pues una metáfora, por decirlo así, con la que podamos de pronto entenderlo, y es: hay que ver los procesos o el interior de las empresas como un barco velero que básicamente se compone de un mástil, que es donde va pegada la vela y que es lo que a su vez permite que el viento, según la dirección que nos ofrezca, haga que el barco se desplace. Pero esto no sucede, digamos que por obra y gracia. Esto sucede porque hay unas personas, y las personas, como unidades o como seres que están inmersos, o porque son dueños de ese macroproceso o de ese proceso, o porque son impactados o están interferidos por ese proceso, tienen diferentes formas digamos, en su construcción o en su ADN personal de querer o ver, o de querer ver o querer hacer las cosas. Y eso muchas veces choca con las empresas, porque para las empresas hay enfoques o métodos que les obliga, digamos, de cierta manera, a estandarizar o a establecer parámetros o formas en las que se deben de hacer las cosas. Y muchas veces eso choca. Es decir, en el negocio de las empanadas llegó el empleado Pepito, y como a él le gusta hacer las cosas, o en otra negocio de empanadas lo hacía de X manera, ahora que está en mi negocio de empanadas,
choca con su forma de ser y con su experiencia previa, y esto digamos que se nos convierte en un inconveniente. Como también está entonces la organización de esa empresa un poco más compleja, que quizás con sistemas de información ofrece o es la herramienta principal para que sus empleados lleven a cabo sus tareas o actividades diarias, ¿cierto? Y que digamos también en el caso hipotético llega un fulanito, el cual en una empresa previa pues también tenía algo similar o se dedicaba a algo similar, y ahora en mi empresa choca, aparte de cómo venía pues con esa experiencia previa y cómo también en su forma de ser no quiere o le cuestiona mucho la manera en cómo en mi empresa se hacen las cosas. Pero para eso llega la metodología y las metodologías y estilos de trabajo como una forma en la que ese ADN o esa forma de ser de las personas que están en relación directa con procesos, y que sabemos que a su vez esos procesos se componen o son un tejido de procedimientos, actividades, tareas o acciones, les permita definir diariamente cómo van a hacer las cosas. Y eso va a depender de cómo está constituida la empresa, desde su modelo de negocio, que ha declarado como políticas o como parámetros en los que ese empleado o el dueño tiene alcance o puede moverse sin afectar temas tan importantes como lo menciono, las políticas internas, llámelo cláusulas, llámelo términos y condiciones, términos del contrato, términos de la labor, términos de la obra, sin que choque o se sobrepongan mis intereses. Las empresas, los empleados y los dueños de las empresas, hablan también de empresarios, de emprendedores y empresarismo, deben de permitir que las personas desde su ser diariamente interioricen esas acciones, esos procedimientos o esas actividades que hacen, para que encuentren la manera de, por lo mínimo, mejorar un 1%. Porque si digamos que hay algo que nos ofrece la definición de mejora continua, y es un esfuerzo diario. Pero si le sumamos a eso un esfuerzo diario que yo como empleado conscientemente y reflexivamente entre a promoverlo dentro de mi proceso a cargo, o yo como emprendedor o dueño del establecimiento lo establezca como cultura organizacional, de brindar a través del empoderamiento o de la confianza ese espacio de reflexión y de momento para que quienes tienen a cargo mis procesos, sin salirse de las políticas, de los términos o condiciones, como lo quieran llamar, sin salirse de los parámetros, puedan mezclar su ser con el proceso, y esto los lleve a encontrar diariamente, segundo a segundo, maneras más efectivas y eficientes de hacer las tareas, las acciones, las actividades y los procedimientos que básicamente llegan y tejen todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, negocio de las empanadas. Siempre las tengo que vender amarillas, frescas y con buen sabor. Pero eso no me impide que para yo llegar a esos objetivos, yo coja un utensilio de tal manera, utilice una máquina de tal manera, promocione o comunique las empanadas de tal manera, ¿cierto? Empresa con sistemas complejos de información. Si tengo que brindar un servicio a un cliente interno, un cliente final, sin salirme de los parámetros de las políticas, ¿cómo yo empleado llego y proceso información o ejecuto acciones que acorten o mejoren esa experiencia interna o con el cliente final, sin salirme de los parámetros? ¿Y a qué vamos y finalizamos en estos 30 segundos? El barco es la empresa en general, el mástil es la persona, con esa reflexión y esa mejora diaria que define esa metodología y su estilo de trabajo, sin que se salga o choque con los lineamientos macro de la empresa.